Busquemos. Ya. ¿Ves la pantalla, cierto? Sí. Ya. Interiores y exteriores de la circunferencia. La página 63. Ya. Vamos a partir por el principio. Ángulo inscrito, ángulo del centro, ¿eso lo entiendes? No. Ya, vamos a empezar desde el principio entonces. Y de ahí nos vamos al ángulo interior y exteriores. Ya, tú pon atención nomás en las páginas del libro que te estoy mostrando por acá. Ya. Atención al dibujo de la pizarra. Me quedó un círculo casi perfecto. La semana pasada vimos los elementos de la circunferencia, ¿te acuerdas? Sí. Todo lo que eran los elementos de la circunferencia. Ya, entonces ahora vamos a ver los ángulos que están inscritos en la circunferencia. Entonces, por ejemplo, ¿ves bien, cierto? Sí. Ya, tengo un ángulo alfa que está inscrito. Y tengo un ángulo X que es del centro. ¿Ya? Y tengo un arco, ¿te acuerdas del arco? Esa línea que es una parte de la circunferencia, ese es el arco. AB. Ya, la parte de ángulos. Entonces, si X es del centro, ¿ya? Alfa es inscrito y el arco AB y AB es arco. Ya, pongámosle valores ahora. Pongámosle valores a esos ángulos. Aquí vamos a resumir toda esa parte. Si el ángulo del centro mide 80 grados, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? El ángulo que está topando la circunferencia. ¿El alfa cuánto mide? Sí. La mitad, siempre. Siempre mide la mitad. Si el ángulo del centro, que es X, mide 80, el ángulo alfa va a medir la mitad del ángulo del centro. Siempre. ¿Sí? ¿Estás viendo, cierto? Sí. Si ese mide 80, ¿cuánto mide alfa? La mitad. 40. 40. Siempre el ángulo inscrito, alfa se llama ángulo inscrito. Ese ángulo va a medir la mitad del ángulo del centro, siempre. Entonces, si tiene una figura así en una actividad, ese va a medir la mitad de ese, siempre. Y al revés lo mismo. Si te dan la medida del ángulo inscrito, el ángulo del centro va a medir el doble. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya. Y el arco AB va a medir lo mismo que el ángulo del centro. Entonces, si el ángulo del centro mide 80, el arco AB también va a medir 80 grados.
¿Sí? Porque el ángulo del centro mide lo mismo que el arco, que lo comprende. ¿Sí? Y profe. Esas cosas, eso es materia nomás, eso es importante que sepas. Ya, vamos a ir lento, lento, vamos a irnos viendo la materia. Ya, vamos a hacer otra circunferencia ahora. Si es chino mandarín, dígame nomás, Antonella, de aquí no sale. La idea es que quede claro. Ya, vamos a hacer otra circunferencia, esta me quedó mejor. Vamos a ocuparla para todas partes. No, me queda muy bien la circunferencia. Acá. Ya, ese es un triángulo. Ahí está el centro, ¿cierto? Si te das cuenta, eso es la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo del centro? 180 grados. 180, porque el total es 360, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es un ángulo inscrito en una semicircunferencia. ¿Por qué? Porque es la mitad de la circunferencia. En una semicircunferencia. También te van a aparecer dibujos así como ese. Semicircunferencia. Entonces, cuando tienes un dibujo así, el ángulo del centro siempre es 180. ¿Ya? Por lo tanto, como vimos en el dibujo anterior, el ángulo inscrito, ¿cuánto va a medir? 180. No, puede ser el del centro, po. Y el ángulo inscrito que está ahí pegado a la circunferencia. Ese 90, 90. 90, pues sí, pues te estoy chamullando. Entonces el ángulo inscrito es la mitad y coincide. Cuando hay un cuadradito ahí, quiere decir que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces siempre ese ángulo va a medir 90 grados. Ya, estamos aclarando conceptos nomás. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya, vamos a otro dibujo. Otro dibujo. Otro dibujo. Todo esto está en tu libro, en la página 60, para que lo veas. Bueno. La página 60 del libro. Lo que estoy proyectando acá es lo que está en el libro de ustedes. Ya. Ahora vamos a hacer el siguiente. Si tengo algo así, algo así, algo así, algo ahí, ¿ya? Ya, y este mide... punto tú 120. Ya, si tengo un ángulo del centro, entonces, ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. Todos esos ángulos inscritos subtienden el mismo arco, que es AB, ¿cierto? Todos corresponden al arco AB.
Ya, y tengo un ángulo del centro que es 120, ¿ya? Entonces, si el ángulo del centro mide 120, el arco que lo comprende también mide 120, ¿cierto? Como vimos en la primera circunferencia. Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto mide cada ángulo inscrito? Si el ángulo del centro es 120, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? Me lo dijiste recién. 60. La mitad, ¿cierto? Entonces, si este mide 60, el B también me va a medir 60. Y el gamma también me va a medir 60. O sea, los triángulos van a medir 60. Miden lo mismo. Cuando tengo una figura de este tipo y te dan el ángulo del centro, cada ángulo inscrito va a medir la mitad y van a medir lo mismo. Entonces, si el ángulo del centro fuera 80, este sería 40, 40 y 40. Si esto fuera 60, el ángulo del centro, esto sería 30, 30 y 30. ¿Ya? Eso tienes que acordarte siempre. El ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. Y con eso ya va haciendo todo lo demás. Entonces, cuando te aparezca una figura de ese tipo, ya sabes qué hacer. ¿Está claro? Sí. Ya, sí, sí. Ya. Que ¿Chino me estoy mandarín? desmayando. ¿Chino mandarín o español? Español. Ah, ya, qué bueno. Ya, digo, porque me está asustando, ¿sí, no? Sí, entre durmiendo y no convencía. Ya, veamos otro. Hagamos otro ejercicio. Ya. Vamos a tener nuestra circunferencia. Listo, ya. Ahora vamos a hacer un cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero. Estamos viendo todos los tipos de figuras que te pueden aparecer. Inscrito en una circunferencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando tiene una figura así, los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? Que sumen 180, ¿cierto? Cuando digan que son suplementarios, suman 180. Cuando digan que son complementarios, suman 90. ¿Ya? Bueno. Bueno. Ya, entonces, vamos a hacer un cuadrilátero. Oh, me quedo. Ahí. Ahí. Y ahí. Tengo A y tengo B. Y ahí tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia. Espérame. Ahí está haciendo así. Ya. Que el dibujo quede bueno. Algo así. Hay algo ahí. Algo ahí.
Pongo ahí. Entonces acá tengo un alfa. Tengo el ángulo del centro. Y tengo beta. Ya. Ya tengo alfa y tengo beta, ¿cierto? Entonces, los dos ángulos al interior forman una circunferencia. Entonces, ambos sumados dan 360, ¿cierto? Sí. Sí, ambos sumados dan 360. Muy bien. Entonces, ya, el ángulo CBA. CBA, ese ángulo, ese que está acá, ese ángulo, que vamos a ponerle 1. Y el ángulo ADC, que es ese de acá, ambos van a sumar 180. Los ángulos opuestos del cuadrilátero van a sumar 180. O sea que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180. ¿Cierto? Porque, como dice ahí la definición, los ángulos opuestos suman 180. Entonces acá tengo un ángulo 3 y un ángulo 4. Estos dos sumados, el 3 y el 4, también me van a dar 180. Esas son definiciones de la materia de ángulo de la circunferencia. ¿Ya? Ya. Ahora tú en los de la parte 2. Debajo del cuadrito dice, calcula la medida de alfa en cada caso. Ujú. La primera tendría que ser 60. Perfecto. La segunda, No, estoy en eso, estoy en proceso. ya. 150. Perfecto. Y la tercera, Ay, no sé, ya me perdí. ya, la tercera es fácil, pero tengo que hacer una ecuación. Vamos a borrar acá y vamos a hacer la tercera. La tercera me dice que alfa más 10 y la otra dice alfa más 60. Entonces tengo la circunferencia, tengo ahí, ¿cierto? Y tengo que este ángulo del centro, ¿cierto? Entonces este de acá es alfa más 60. Y acá tengo alfa más 10. Alfa más 10. ¿Ya? Más 10 grados. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo del centro? Parece. Claro, ángulo del centro. Ya. Nosotros vimos unos dibujos que hicimos antes, la semicircunferencia, ¿cierto? Sí. Ya. Y la semicircunferencia, ¿cuánto mide el ángulo del centro?
El doble. No, pues si es semicircunferencia, ¿te acuerdas que hicimos un dibujito? Ve la página del libro, mira, donde dice todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Ve esa definición? Sí, 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 sí. 180 partido en 2, 90. Ah, entonces mide 90. 90. ¿90, cierto? Sí, Ya, pero entonces, acá es 180. Y acá vamos a hacer el dibujo. Acá es 180. Por lo tanto, este de acá es 90. Porque estos dos sumados me tienen que dar 180 igual. Porque forman la circunferencia aquí. ¿Sí? como el 10 más el 60. Claro, entonces, si acá es 90, alfa más 60 también me tiene que dar 90. ¿Cierto? Sí, Ya. Entonces, alfa, ¿cuánto mide? 90. Ay, 180. ¿Qué 90, número más ¿no? 60 me da 90? ¿Qué número más 60 me da 90? En proceso. Mm, 30. 30. O sea que alfa mide 30. Por lo tanto, ese ángulo que me están pidiendo mide 90. ¿Y el ángulo inscrito cuánto mide? Va a medir 30 más 10. ¿Cuánto es 30 más 10? 40. 40. Entonces, si alfa es 30, este va a medir 60 y el de arriba va a medir 40. Y ahí encontré los dos. Pero tengo que ocupar la definición del ángulo inscrito en una semicircunferencia, porque esto es una semicircunferencia. ¿Ya? Entonces, como la mitad de 180, la suma de estos dos también me tiene que dar 180. Y yo sé que este es un ángulo 90, el que está a la izquierda. Entonces, acá para que me dé 90, el alfa tiene que medir 30. Por lo tanto, el de arriba, el que está inscrito, va a medir 30 más 10, o sea, 40. ¿Sí? Sí, profe. Yo, ese sí es como, no me convence mucho ese sí, es como, ya, es para que se quede tranquilo nomás, ya, 30. Ya, bueno, aquí en la página 61 también hay más ejercicio. La página 61. Esa creo que la hice. ¿Lo Sí, hiciste? sí, hice. Sí, por el niño. Ah, por el niño, ya. Sí, eso Bueno, sí aquí hay la otra hice. teoría. La idea es que vayamos recordando. Entonces dice, todo el ángulo semi-inscrito es aquel cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Además, uno de sus lados es una cuerda y el otro es una tangente. Entonces, si un ángulo del centro y un ángulo semi-inscrito en la circunferencia subtienden el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble que el ángulo semi-inscrito. Ya, vamos a hacer el monito. Estamos viendo todos los tipos de ángulo para que no tengas duda. Ángulo semi-inscrito. Entonces vamos a hacer un triángulo acá. Vamos a hacer un triángulo.
y vamos a hacer un ángulo semi-inscrito. Y acá tengo alfa, y esto va a medir 2 alfa. Eso es la definición. Ángulo semi-inscrito. ¿Y qué conforma un ángulo semi-inscrito? Una cuerda, está conformado por una cuerda y una tangente. Esta de acá es la tangente, la que toca en un punto de circunferencia, ¿te acuerdas? Cuando vimos los Sí. elementos. Ujú. Esta es la tangente y la cuerda es esta de acá, que tú cuando la definiste dijiste muy bien. La cuerda une 2 puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. Entonces No. esta es una cuerda y esta es una tangente. Y eso forman un ángulo semi-inscrito, que sería el alfa. ¿Ya? Cuando aparezca una figura así, es un ángulo semi-inscrito. Entonces, si el ángulo del centro mide 140 grados, ¿cuánto mide el alfa? Este 140 es el ángulo del centro. Si mide 140, ¿cuánto mide el alfa? 70. 70, la mitad. ¿Cierto? Entonces, cuando aparezca una figura así, el alfa va a medir la mitad, siempre. Ahora, si te dicen que el alfa mide 40, ¿cuánto va a medir el ángulo del centro? ¿Y qué? Si te dan la 20. medida del ángulo semi-inscrito y te dicen que este mide 40, ¿cuánto va a medir el ángulo del centro? 20. No, pues el ángulo del centro mide el doble del inscrito siempre. 80, perdón. 80. Si este es 40, este es 80. Si este es 80, este es 40. El semi-inscrito va a medir la mitad del centro. Ah, verdad. En palabras juveniles, el ángulo del centro la lleva. El ángulo del centro siempre va a medir el doble del ángulo semi-inscrito y del ángulo inscrito. Ujú. Siempre va a ser más grande el del centro. Es que es choro. ¿Ah? Es que es muy choro. Siempre la lleva. De allí el ángulo del centro, siempre. Todos dependen del ángulo del centro. Y siempre va a ser más grande que el ángulo inscrito, que el semi-inscrito. Siempre. Ya, ahora nos vamos a lo que era chino mandarín, que tú me dijiste que era ángulos interiores y exteriores. Y con eso vamos a terminar hoy. Ángulos interiores y ángulos exteriores. Ya, ángulos interiores y exteriores. Exterior. En la circunferencia. Ya, entonces, vamos a ir por los interiores primero. Ya, ángulo interior. Vamos a ir acá. Algo así. Algo ahí. Un alfa, un beta. AB, CD. ¿Ya? AB, CD. ¿Y qué dice la definición de ángulo interior? ¿Ya? Ahora un ángulo alfa. Ese ángulo alfa yo quiero saber cuánto mide. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos alfa igual a la medida del arco AB, que es ese. Después vamos a hacerlo con números. Más la medida del arco CD, esta es la fórmula. Y eso dividido en 2. Así yo obtengo la medida de un ángulo interior. ¿Ya?
Ya, entonces ahora, ejemplo. Si el arco AB mide 16 centímetros y el arco CD 46. ¿Cuánto mide alfa? ¿Qué hay que hacer según la fórmula? Multiplicar y dividir por 2. No, sumar. Dice, Ay, medida del arco AB más la medida del arco CD partido en 2. Entonces, yo sumo 16 más 46, que me da... O sea, alfa, vamos a hacerlo aquí en el rincón. Sería 62. 16 más 46, 56, 62. Y eso lo divido en 2. 31. Ya. Entonces, ¿cuánto mide alfa? 31 grados. Así de simple. Ya. Ya. Ahora, si me dan la medida del alfa y de uno los arcos, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en la figura directo. Mira la figura. Y me dicen que esto es 60. Y me dicen que el arco CD mide 30 centímetros. Y el AB no me lo dan, me dicen que X. Entonces, ¿cuánto mide el arco AB? Me pueden dar la medida del ángulo y la medida de uno de los arcos. ¿Qué hago ahí? Sumar. Tengo que reemplazar, pues. Yo tengo mi formulita ahí. Alfa, arco AB más CD partido en 2. Esa fórmula no va a cambiar nunca. Entonces yo reemplazo los valores que tengo. ¿Qué valores tengo? El alfa, que es 60, ¿cierto? Igual. Estoy reemplazando. El AB lo sé, no. Entonces X. ¿Ya? Más CD. ¿Cuánto mide CD? 30. 30. Y todo eso partido en 2. Entonces, ahí que me va a quedar una ecuación. Tengo que despejar la X. ¿Ves bien ahí? Tengo que despejar la X. Ay, sí, sí, ya, gracias. Ya déjeme copiar esa cosita. Ya. La fórmula de ángulo interior va a ser esa siempre, no va a cambiar. Entonces va a depender de los datos que te den y tú los vas reemplazando. Y ahora sí, gracias. Ya. Entonces ahora tengo que despejar la X. Por lo tanto, ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando el 60. Entonces me va a quedar 60 por 2. ¿Ya? Igual a X más 30. 60 por 2 son 120. Igual a X más 30. El 30 que está sumando pasa al otro lado. Dividiendo. Ah, no, ¿qué? ¿Sumando? Sumando pasa Restando. restando. Si está multiplicando pasa dividiendo. Entonces acá como está sumando, va a pasar restando acá. Entonces 120 menos 30 igual a X. Entonces, ¿cuánto es 120 menos 30? Procesando. Procesando. 90. Ya. O sea, ¿qué quiere decir? Que el arco AB es igual a 90 centímetros. Y eso es todo. Ahí encontré la medida del arco AB. Bien. ¿Claro? Sí, como el agua. Ya. Y ahora nos vamos a ir al ángulo exterior, que nos queda ver. El ángulo exterior.
La fórmula es la misma prácticamente, pero la figura va a cambiar porque el ángulo va a estar afuera, no va a estar adentro como... Por eso se llama exterior, porque el ángulo está fuera de la circunferencia. Acá el ángulo estaba dentro de la circunferencia porque era interior. ¿Ya? Entonces, el ángulo exterior ahora. Ángulo exterior. Tengo una circunferencia. Hemos dejado un ángulo fuera de ella. Entonces, tenemos algo así y algo así. Y acá tenemos un ángulo y acá tenemos dos arcos. A, B, C, D. Ahí está la figura. ¿Eh? El ángulo está afuera. Entonces, esta fórmula dice que alfa va a ser igual al arco AB, la medida del arco AB. Si se fija, se parece. Menos la medida del arco CD. En el libro está con otras letras, pero es lo mismo, ¿ya? O sea, Ya. es el arco grande menos el arco chico que está cerca del ángulo. El arco grande menos el arco chico. Dividido en 2. Si te das cuenta, en el ángulo Luego, interior se sumaban y se partían sí, 2. ahora se resta. Ahora se restan y se parten 2 cuando es exterior. Ya, entonces, ejemplo. Ya, si el arco AB mide 70 centímetros y el arco CD mide 36 centímetros. ¿Cuánto mide alfa? Tengo que reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Sí, Ya. Hazlo tú, ¿cuánto te da? a ver, ¿cómo se esta cosa? Reemplaza, pues. AB es 70 y CD es 36. Entonces tengo que encontrar el valor de alfa. ¿Cuánto es? Mm. ¿Cuánto te dio? Según yo está malo. Me da 104. No, pues 106. 70 más 36. 106. Ah, me Y faltaron ahora, 2. y ahora el 106 lo divido por 2. Ah, 106. Siempre divido en 53. 2. Y eso me da 53. O sea que alfa mide 53 grados. Sí. Y eso es todo. Ya. Y ahora vamos a hacer un segundo ejemplo cuando nos falta el valor de uno de los arcos. Igual que el anterior. Entonces, ahora vamos a hacerlo aquí mismo en la circunferencia. Me dan el ángulo que es ya 70 grados acá.
me dan la medida de CD, que es 30. Y acá AB, X. El arco AB mide X. Entonces me piden determinar cuánto mide el arco AB. Lo mismo, tengo que reemplazarlo en la fórmula, ¿cierto? Se supone, no sé. ¿Ah? 30, 20. Me están dando alfa y me están dando CD. Y yo tengo que reemplazar eso en la fórmula. En el anterior igual no me daban alfa, me daban los dos arcos. Ahora me dan un arco y el valor del ángulo. Se supone que es 60, ¿no? A ver, veamos. Alfa es 70, vamos a reemplazar. 70 igual. AB, que no lo sé, ¿cierto? Menos CD, o sea, menos 30. Y todo eso partido en 2. ¿Ya? Vamos a Ya. despejar. Estoy reemplazando la fórmula. No hice nada del otro mundo. Reemplacé la fórmula. Luego el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. O sea, me va a quedar 140 igual a la medida del arco AB menos 30. ¿Ya? Luego el menos 30 va a pasar sumando. Está negativo, pasa a positivo. Entonces me va a quedar 140 más 30 igual a la medida del arco AB. Y eso me da, si lo sumo, 140 más 30, 170. 170. O sea que la medida del arco AB es igual a 170 grados. Y eso es todo. Y ahí encontré la medida de AB. ¿Sí? ¿Claro? Sí, clarito. Ya. Entonces, cópialo y lo dejamos hasta ahí por hoy, ¿te parece? Ya. Vimos todos los tipos de ángulos. Vimos el ángulo del centro, ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito, un cuadrilátero dentro de una circunferencia, ángulo interior y ángulo exterior. Vimos harto en poco tiempo, ¿viste?
La próxima semana vamos a hacer los ejercicios del libro, de la página 64. Bueno, La idea es que vayamos lento pero seguro. Tampoco nos apuremos tanto. La idea es que se entienda bien. ¿Lo copiaste? sí, Ya. Ya, Antonella, entonces lo dejamos hasta ahí por hoy. Cuídate bueno, mucho. Nos vemos el chao, próximo martes. Si tienes dudas, ah, me pregunta igual. ya, Ya, cuídese. chao, Siga durmiendo. gracias por todo, No, de nada, pues sí, en lo que pueda ayudarle. Ya, cuídese. chao. Quédese en la casa ahí.